nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 64 se da por aprobada. El acta de la sesión 56 queda a disposición de los señores y señoras diputados. El señor secretario hará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un proyecto de iniciativa moción de las diputadas señoras Girardi, Pérez, doña Catalina, Rojas y Vallejo, y de los diputados señores Castro, don Juan Luis, González, don Rodrigo, Jarpa, Santana, don Juan, Venegas y Vinter, que modifica la ley de control de armas y otros cuerpos legales para prohibir y sancionar el uso de las armas no letales que indica como medios de control del orden público por parte de Carabineros de Chile. 2. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Mix, Cariola y Nullado y de los diputados señores Hirsch, Torres, Velázquez, don Esteban y Verdesi, que prohíbe el uso de disuasivos químicos, lacrimógenos, balines y perdigones para la disolución de manifestaciones públicas y modifica en consecuencia la ley 17.798 sobre control de armas. Finalmente, un oficio del Ministerio de Defensa de carácter reservado, mediante el cual remite informe trimestral del número de personas que componen la dotación de las Fuerzas Armadas, glosa 06, partida 11. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Dado que se encuentra aún trasladándose hacia acá el ministro de Defensa Nacional, ¿sí? Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Gabriel Asensio. Perdón, presidente. Los dos proyectos que ha dado cuenta el señor secretario que han ingresado a esta comisión están siendo solicitados para otra comisión, creo que para la Comisión de Seguridad Ciudadana. No sé si tenemos opinión al respecto porque había que tomar una decisión. Yo no sé, los jefes de comité estaban tomando decisiones, entonces no sé si los queremos mantener acá o si el secretario nos da una idea, podríamos simplemente aceptar, ¿no es cierto?, que se reenvíen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Efectivamente, ayer se solicitó en comité por parte de la diputada Claudia Mix el traslado a las comisiones de Seguridad Ciudadana y Salud. Y el tema está todavía pendiente en los comités para resolver para trasladarlo. ¿Qué opinamos nosotros? Ofrezco la palabra sobre el punto para... A ver, lo que ocurre es que el argumento que se señala es que son materias más de seguridad ciudadana que de la Comisión de Defensa, pero por el hecho de que se modifica la ley de control de armas, eso le correspondía por defecto le correspondía a la Comisión de Defensa, pero son más bien normas que dicen relación con las fuerzas de orden y seguridad, que ahora ya son dependientes del Ministerio del Interior. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre ese punto a fin de que podamos tomar posiblemente un acuerdo, si es que remitimos el proyecto a la Comisión de Seguridad como comisión. ¿No? No sé si está de acuerdo, ¿no? Me imagino... No, si era la mayor, era ¿quién lo pidió? Seguridad. Bueno, entiendo que hay, pero yo no tengo una opinión al momento formal al respecto, me imagino que quienes estarán llevando esto, así es. Entonces, nosotros tenemos competencia, pero tiene que ver con el tema de seguridad. ¿Y no pueden traer las dos comisiones? ¿O es más lento? Más lento, pues. Más lento. Aquí. Y espere, una pregunta. No Sí, diputado Maya Fernández. ¿estamos en sesión todavía? Sí, estamos en No, sesión. solo porque a lo mejor, ¿quiénes son si los autores están en la Comisión de Seguridad, o autoras, en ese caso mejor que vaya donde ellos han presentado, ¿Ese es el criterio? por ejemplo, para no... Sí. No, porque el tema se puede ver en otro lado. Entendiendo que esto lo que va a hacer es, al final de cuentas, restringir o delimitar el actuar de agentes del Estado en el resguardo de la seguridad pública, sin perjuicio de que modifica la ley de control de armas, que es una ley que también se está pronta a modificar. A mí me da la impresión que la pertinencia del proyecto y de los actores dice relación con la Comisión de Seguridad Pública y no necesariamente con la Comisión de Defensa Nacional. ¿Les parece si acordamos poder remitir el proyecto a la Comisión de Seguridad Ciudadana? Presidente, secretario. O sea, yo le recomiendo esperar el trámite de los comités porque igual la comisión no puede remitirle el proyecto a Seguridad Ciudadana si no pasa por el acuerdo de la sala. Entonces esperaría el acuerdo de los comités a ver qué resuelve. ¿Les parece una comunicación a la reunión de comités por parte
de la Comisión de Defensa? Muy bien, se acuerdan esos términos. Entonces suspendemos la sesión, siendo las 9 de la mañana con 10 minutos y buscamos retomarla a las 9 con 20 minutos. Bien, se suspende la sesión. Se reanuda la sesión. Muy buenos días entonces. Corresponde recibir al Ministro de Defensa Nacional, el señor Alberto Espina, a fin de que se refiera a la declaración de las Fuerzas Armadas relativas al informe emitido por Amnistía Internacional y también me imagino a los asuntos que podamos conversar debido a la difícil situación que se está viviendo en nuestro país y debido también... ¿Cómo? Una noche muy complicada, sí, en distintos lugares del país, me imagino que también tienen información al respecto. Y le ofrezco la palabra al señor ministro y saludamos también al señor Pablo Urquizar, jefe de gabinete. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, darle una excusa por haberme atrasado 18 minutos en el comienzo de la sesión y también explicarles que tengo que estar de vuelta en el Comité de Inteligencia a las 11:15 de la mañana, porque como usted bien ha dicho, se están viviendo días de exacerbada, brutal violencia y saqueos en todo el país. El día de ayer hemos tenido un cuadro realmente dramático. Hubo en total, en los daños que están registrados en el día de ayer, saqueos a distintos lugares, 43 saqueos, 108 funcionarios de Carabineros heridos, absolutamente saqueado y destruido un hotel, el Hotel Costa Real de La Serena. Habían pasajeros que tuvieron que ser rescatados por bomberos. Se quemó la Seremi de Educación de La Serena, el Teatro Municipal y distintos bancos en Iquique, el Mall Portal Beloto en Quilpué, supermercados en la Gran Avenida, donde vive gente muy humilde que queda sin tener posibilidad de acceder a ellos, un cantón de reclutamiento, un ataque a una unidad militar, que es un cantón de reclutamiento. ¿Dónde es? En Antofagasta. Luego se atacó un medio de comunicación, el diario El Líder, en San Antonio, farmacias, estaciones Petrobras, estamos hablando de estaciones de combustibles que son fundamentales, estación nuevamente el Metro República y distintos supermercados y nuevamente la gobernación de Talagante. La estación de combustible cerca del Metro Neptuno. No conozco la dirección exacta, pero es la ubicación. Pero yo vengo un tema distinto con ustedes porque quiero hablarlo con mucha franqueza. El informe de Amnistía Internacional respecto a las Fuerzas Armadas constituye una calumnia. Una calumnia. Y lo voy a decir como ministro de Defensa de Chile. Y es una calumnia porque este informe hace una afirmación brutal en contra de las Fuerzas Armadas y absoluta y completamente falsas. Sostiene que las Fuerzas Armadas están cometiendo ataques generalizados con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. La intención es una actuación dolosa, con el propósito, el objetivo, o sea, que las Fuerzas Armadas de Chile, que están llamadas para defender a la patria y que lo han hecho desde el retorno de la democracia en forma permanente y constante, se le impute por una ONG privada, no un organismo público, sin que jamás se hubiese acercado al Ministerio de Defensa, no hubiese pedido una información, y le impute a las Fuerzas Armadas chilenas un acto de esa brutalidad. No recuerdo un ataque más fuerte, una imputación
una aseveración más fuerte en contra de las Fuerzas Armadas de Chile. Y hay un derecho básico en la Constitución Política del Estado, básico, un derecho humano que está establecido en el artículo 19, número 4, que dice el respeto y la protección a la honra de las personas. Las Fuerzas Armadas, con mi pleno y total conocimiento, cuando se supo de este hecho, ejercieron un derecho legítimo frente a una entidad privada. No estamos hablando de la reacción de las Fuerzas Armadas frente a un poder del Estado, frente a la declaración de una institución pública, frente a una entidad privada que hace una afirmación calumniosa porque le imputa un delito. Lo que se ha dicho es que las Fuerzas Armadas de Chile salieron a matar chilenos. Y yo quiero que ustedes me entreguen una sola prueba, un solo dato en que las Fuerzas Armadas de Chile han salido a matar chilenos. Un dato. Y eso es inaceptable. El gobierno no lo va a aceptar y el ministro de Defensa no lo va a aceptar. Y las Fuerzas Armadas, sin hacer ninguna deliberación, porque no emiten ningún juicio político, no hacen un juicio de valor de nadie, simplemente sostienen rechazar categóricamente las informaciones del informe que señala que habría existido una política de ataque generalizado contra manifestantes, ya que no existió ni existe ninguna política de las Fuerzas Armadas para dirigir ataques generalizados sistemáticos contra la población civil. Por ello, la extensa denuncia de este organismo privado, Amnistía Internacional, no contiene ninguna prueba, directa ni indirecta, de una orden o acuerdo que ni siquiera una insinuación de las Fuerzas Armadas en este sentido. Yo quiero recordar que las Fuerzas Armadas durante 9 días estuvieron en el estado de emergencia. Y yo rendí cuenta detallada del proceder que existió aquí. En esos 9 días hubo un promedio de 10.000 hombres, de los cuales 1.000 eran mujeres que salían todos los días. Se hizo con un protocolo de uso de la fuerza que se cumplió rigurosamente. Las Fuerzas Armadas actuaron con prudencia, actuaron con responsabilidad y dentro estricto marco de la ley. Más aún, los jefes de las zonas de emergencia de las Fuerzas Armadas de Chile, estoy hablando del Ejército, estoy hablando de la Armada y estoy hablando de la Fuerza Aérea, cada uno de ellos bajó su propia regla de uso de las fuerzas, que se basa, no bajo su propia, redactó y bajó a las unidades las reglas de uso de la fuerza que corresponden a la zona donde estaban ellos actuando. Me explico para que no haya confusión. Hay una regla de uso de la fuerza generalizada. Cuando se declara el estado de excepción constitucional de emergencia, se designa por el presidente de la República un jefe militar a cargo de la zona que está declarada de estado de emergencia. Ese jefe general o almirante toma las reglas de uso de la fuerza, que son de aplicación general, y las baja a todas sus unidades. Pero no solo eso, sino que además el comandante en jefe del Ejército, a los pocos días de declararse el estado de emergencia, envía una circular comando el 23 de octubre a todas las unidades militares, en donde les dice: solo se entiende como justificado en el marco de la aplicación rigurosa del principio de legítima defensa, la proporcionalidad y las reglas de uso de la fuerza que fueron aprobadas el año 2012 por el Ministerio de Defensa y que se mantienen vigentes en el Plan de Gestión de Riesgos y Desastres del Ministerio de Defensa del año 2019. Estas deben ser reiteradas antes del inicio de cada operación. Antes del inicio de cada operación. Y la apertura del uso de la fuerza debe ser ordenada por el comandante respectivo y excepcionalmente resuelta en forma individual. Pero no solo eso, sino que la norma de uso de la fuerza que se aplicó señala expresamente lo siguiente. Estoy leyendo las normas de uso de fuerza que están vigentes desde antes. Dice: el uso de la Fuerza Armada
es habitualmente una medida de último recurso en respuesta a un acto hostil o a la intención de cometer un acto hostil. Si existe amenaza de una posible confrontación dirigida contra el personal militar, el objetivo de las fuerzas debe ser disuadir. El objetivo de las fuerzas debe ser disuadir. Con esta finalidad se debe recurrir a la respuesta gradual. Se debe recurrir a la respuesta gradual mediante la demostración de la determinación del uso de la fuerza según se detalla a continuación. El objetivo de esta actitud es actuar como elemento de advertencia y disuasión para evitar la escalada de la violencia. Y luego viene toda una descripción de la conducta. En estos 9 días las Fuerzas Armadas tuvieron que lamentar haber participado integrantes de ellas solo me refiero a los días de estado de emergencia, solo esos días, tuvieron que lamentar, cosa que nos duele mucho, 4 personas que fallecieron en hechos en que participaban miembros de las Fuerzas Armadas. Una de ellas no ha sido nunca formalizado ningún militar. En los otros 3, un cuasi delito de accidente del tránsito que está siendo investigado por la justicia. En los otros 2 hay investigaciones que se llevan adelante cuya defensa la lleva la Defensoría Penal Pública. Y solo hay 2 casos en que aparecen, 2 casos en que hay formalizados miembros de las Fuerzas Armadas por lesiones. No tenemos ninguna acusación de tortura, ninguna acusación de violencia que nosotros tengamos conocimiento, y la que hay, si hubiere, tendrá que ser investigada acuciosa y minuciosamente por los tribunales a los cuales les damos toda colaboración. Pero voy a ser claro y categórico. Las Fuerzas Armadas actuaron con apego a la ley, en forma responsable, luego de tener brutales provocaciones, porque fueron tremendamente provocadas cuando salieron a la calle. Y tampoco es verdad que las Fuerzas Armadas hubiesen sido llamadas a ir a las manifestaciones masivas. Efectivamente hubo en algunas oportunidades que, producto de que Carabineros era sobrepasado, se le pidió que concurriera a lugares habitados, digamos de concentraciones masivas de ciudadanía. Pero las Fuerzas Armadas estuvieron permanentemente en zonas de infraestructura crítica. Los primeros lugares donde se destinaron las Fuerzas Armadas fueron 136 estaciones del metro, 43 instalaciones de infraestructura crítica, instalaciones de distribución de agua, instalaciones de energía eléctrica, planta distribuidora de combustible de gas, estaciones de electroterminal de buses, talleres del metro, instalaciones de DGAC, plantas de distribución de agua, y ahí es donde se concentró fundamentalmente, y si ustedes recordarán, a pesar de los ataques, y lo digo responsablemente como ministro de Defensa, que sufrieron servicios básicos durante esos días, y aquello que se lograron prever a través de las labores de inteligencia, nosotros, gracias a Dios, no tuvimos cortes de energía generalizadas, ni de agua potable, ni de combustible, y a pesar de que las bombas de benzina también eran permanentemente atacadas. Por lo tanto, quiero expresarles que las Fuerzas Armadas no han deliberado, que es un derecho básico, humano, de todo ciudadano, que cuando se le ataca por una entidad privada, sin preguntarle, y les acusa a las Fuerzas Armadas de Chile de salir a la calle a matar chilenos intencional y premeditadamente, tienen todo el derecho, quienes comandan esas instituciones, con pleno, total y conocimiento del ministro de Defensa, sin emitir ningún juicio de deliberación. No hubo ninguna aseveración política, no hubo ninguna crítica a la oposición, no hubo ningún apoyo al gobierno, no hubo ninguna reflexión de carácter político generalizada. Lo único que se hizo fue ejercer un derecho que esas instituciones y todo ser humano en un Estado de Derecho democrático tiene derecho a hacer. Y finalmente quiero señalarles que la situación que está viviendo el país hoy día es extremadamente crítica en materia de seguridad. Extremadamente crítica. Se está llegando a niveles de violencia que no se registraban en Chile desde el retorno a la democracia bajo ninguna circunstancia. Asaltos, saqueos, enfrentamientos en la calle entre ciudadanos, policías y carabineros absolutamente sobrepasados y desbordados, y por lo tanto la situación de escalada de violencia, yo la llamo, la menciono, porque es un deber, no es un favor a Chile,
que las autoridades políticas sean capaces de concordar medidas de seguridad para proteger a los chilenos. No va a haber ni va a subsistir ningún acuerdo de otra naturaleza si no hay respeto al orden público y mínima garantía de que no se produzcan saqueos, ataques, como se están produciendo permanentemente con una destrucción gigantesca. Y también les pido, por favor, pensar en los derechos humanos de todos esos cientos de chilenos que son saqueados, sus bienes destruidos, que son agredidos y que nadie los defiende. Y también pensar en los derechos humanos de los cientos de miles de carabineros que son agredidos, heridos y atacados. Y por supuesto, cuando se han producido acciones al margen de la ley en contra de particulares, corresponde investigarlas y sancionar a quien corresponda. Pero yo les quiero decir una cosa. Los carabineros en Chile no salen, sino a otro objetivo, que es tratar de restablecer el orden público en una situación que ha sido excepcionalísima, que ha sido distinta, que ha sobrepasado todos los temas. Y ya está claro que si hay situaciones, casos graves en que se ha excedido el uso de la fuerza, en una situación absolutamente impredecible, se tendrá que investigar, pero no establezcamos como estigmatización permanente hacia una institución que es la que está velando por el orden público en este momento, que están actuando ellos premeditadamente, desembosadamente, para querer vulnerar los derechos de nuestros compatriotas, porque no me parece justo ni correcto con la inmensa mayoría de quienes hoy día, en estado ya de extremo agotamiento, siguen actuando en resguardo de la población. Señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra para realizar consulta al señor ministro, el diputado Jaime Toá. Luego la diputada Maya Fernández. Buenos días, ministro. Sobre el informe de Amnistía, yo concuerdo, y hablo a título absolutamente personal, que lo considero un informe liviano, sin sustento en hechos objetivos, y a mí no me causa mayor preocupación fuera de los aspectos formales este informe. En cambio, el informe de Human Rights Watch creo que es un informe muy serio, en que se denuncian hechos muy reprobables y en que hay un solo caso que se denuncia un hecho de violencia innecesaria y humillación a una señora, que había sido saqueada además. Bueno, pero un solo hecho creo que no constituye un motivo de achacar una culpa a la acción de las Fuerzas Armadas. Pero, ministro, tal como usted dice, y yo coincido plenamente, la situación del país ha escalado a un nivel extraordinariamente crítico. Y creo que el comportamiento que tenemos que tener el Ejecutivo, el Poder Legislativo y otros poderes del Estado todavía no está a la altura de lo que esta situación amerita. Por poner un ejemplo, creo que es una mala práctica haber enviado este proyecto que autoriza al presidente para que las Fuerzas Armadas puedan defender
posiciones críticas, no es porque yo esté en contra del proyecto, sino por no haber sido una materia previamente consensuada, analizada con las distintas fuerzas políticas y los poderes del Estado. Entonces, el proyecto parte innecesariamente, a mi juicio, con un vicio de algo que tiende a aparecer como improvisado. Yo no digo que sea improvisado, pero da esa sensación en que el presidente sorprende al país diciendo, mire, hemos decidido tal cosa. Y ese tipo de actuación creo que no está a la altura de la gravedad de esta situación. Yo creo que no hay ninguna fuerza política democrática que no esté repudiando en absoluto lo que está pasando en términos de violencia, de vandalismo. Pero aquí subsiste la asimetría que hay entre lo que significa la acción represiva que es necesaria, pero que a mi juicio no conduce a solucionar el problema. Estos sectores violentistas que están causando todo este tipo de atentados no se van a replegar, sino es sobre la base de un esfuerzo, y no voy a decir del gobierno, un esfuerzo global por contener ciertas demandas sociales que han sido por demasiado tiempo postergadas. Creo que en la ley de presupuesto perdimos una oportunidad. Estábamos hablando de $1.000 millones de dólares. Sí, que habrían permitido llevar la situación de las pensiones mínimas a un nivel que realmente habría sido un factor de estabilidad para el país. Entonces, ministro, estos no son temas de defensa, pero usted es miembro del gabinete, es un miembro importante del gabinete, y por eso yo le quiero transmitir que yo soy y he sido siempre un defensor de las políticas de autoridad fiscal y de defensa de los equilibrios macroeconómicos del país. Pero la pregunta que cabe hacerse es la siguiente: ¿cuánto se está perdiendo en recaudación de impuestos? Se dice que el IVA por estas semanas de convulsión va a recaudar ya un 20% menos que lo que estaba en régimen. Si en los próximos meses vuelve a suceder lo mismo, solo en eso tenemos más de $1.000 millones de dólares, que era la brecha que se necesitaba para resolver el tema de las pensiones a un nivel apropiado. Entonces, lo que yo echo de menos aquí, ministro, es un abordaje global, porque aquí da la impresión que el presidente anuncia determinadas cosas, el ministro de Hacienda, en su rol, va y defiende el equilibrio fiscal,
El Ministerio de Defensa, por su cuenta, se preocupa de lo que es su ámbito. Y yo no veo aquí una mirada global para un problema de esta magnitud. Yo creo que estamos cerca del límite. Estamos cerca del límite de ingobernabilidad y que se pueda... ¿Qué pasaría, ministro? Me pregunto yo. ¿Qué pasaría si, como es altamente probable, a un carabinero o un grupo de carabineros que se sientan amenazados, matan 4 o 5 personas? ¿O qué pasaría si en un incendio muere una familia completa? Esto puede escalar a un nivel que se haga definitivamente incontrolable. Entonces yo insisto, veo que estamos careciendo, y digo gobierno, parlamento, partidos políticos, la sociedad civil organizada en términos de que es la gente que está defendiendo su fuente de trabajo, que está defendiendo su actividad económica. ¿Cuál es el esfuerzo que están haciendo las grandes fortunas de este país? Estamos hablando de $1.000 millones para una medida que, a mi juicio, habría aplacado de una manera significativa esta situación, y no somos capaces entre todo el país de tener $1.000 millones. Entonces, en ese sentido, ministro, yo aspiro a que esta comisión, dentro de lo que es el ámbito de la defensa, esté inserta en una mirada más global de esta crisis y no, digamos, que cada sector responda por lo que le es propio y no se tenga esa mirada integral. Bueno, después en algún momento conversaremos del proyecto de ley que ingresó en el Senado, porque creo que ahí hay luces y sombras. Yo comparto que hay ciertas necesidades. En la Unión Europea hay un acuerdo que obliga a los países al uso de las Fuerzas Armadas para defender ciertas posiciones críticas, pero la pregunta que uno se hace, ¿son las mismas Fuerzas Armadas nuestras o son Fuerzas Armadas que tienen contingentes especialmente capacitados para ese tipo de situaciones? Por ejemplo, en segundo lugar, creo que ese proyecto de ley, yo comparto que la protección de centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, aeropuertos, agua potable, tiene una justificación plena, y yo en principio estoy dispuesto a apoyar esa iniciativa. Pero cuando se habla de hospitales, por ejemplo, entramos en una situación compleja. Yo creo que esta participación de las Fuerzas Armadas se tiene que alejar de lo que sea la ciudadanía, porque ahora las manifestaciones están en todas partes. Están en los hospitales, están en los colegios, están en el comercio, y ahí para mí es muy importante separar lo que sea una acción disuasiva de las Fuerzas Armadas para proteger estos centros críticos de lo que sea el tener que lidiar cara a cara con multitudes de personas que pueden... bueno, tenemos el caso de la dehesa, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en la dehesa iba a haber una situación como la que hubo? Pero de ese proyecto conversaremos en momentos oportunos. Gracias. Muchas gracias, diputado Jaime Toá. Ministro. Quería pedirles un favor a todos. Yo tengo que retirarme a las
tengo que estar a las 11:30 en un comité de inteligencia en Santiago. O sea, vine de Santiago, voy para acá, vuelvo y vuelvo nuevamente al Congreso a las 3 de la tarde a ver el proyecto de infraestructura. No tengo problema que podamos seguir conversando y contesto todas las consultas que me quieran hacer en este lapso, pero me demoro 1 hora y media a lo menos en llegar a las 11:30 al comité de inteligencia en Santiago, en el Palacio de Gobierno. Sí, en todo caso también nosotros máximo podemos sesionar hasta las 10:20 acá. Yo a las 10 porque tengo que irme. Entiendo, yo creo que vamos a pedir luego que Sí. podamos seguir porque es muy importante. La diputada Maya Fernández, luego el diputado José Pérez han solicitado el uso de la palabra. Muchas gracias, Sí, presidente. Yo tal vez voy a tener un punto distinto a mi compañero. Una vez que se decidió generar el estado de emergencia y las Fuerzas Armadas, siempre que hay, una vez decretado, que deberían estar, y siempre lo planteé, y en eso fue crítica, en la infraestructura, estar en la infraestructura crítica, valga la redundancia, y no en las manifestaciones pacíficas. Yo muchas veces lo vi, tanto en Plaza Italia o en la Plaza Ñuñoa, vivo muy cerca de la Plaza Ñuñoa, y creo que se debió haber estado solo y Carabineros solo resguardando las manifestaciones pacíficas. Y lo dije en ese momento. Respecto a los informes, tanto de Amnistía Internacional, yo puedo entender que no se comparta lo que se dice, pero yo no comparto ningún adjetivo respecto a este organismo internacional, porque muchas veces también hemos validado los informes de Amnistía Internacional en otras ocasiones en nuestro país, pero además para criticar a otros países, cuando Amnistía Internacional emite informes. Entonces es medio contradictorio. Y por tanto entiendo que la justicia va a tener que esclarecer todos los hechos que tengan que ver con violación de los derechos humanos. Tanto el informe de Amnistía Internacional como de Human Rights fueron bien lapidarios en materia de derechos humanos. Y yo creo que ahí el gobierno tiene que hacer una investigación y ver lo que está ocurriendo. Y yo entiendo lo que dice el ministro en el sentido de que él condena el vandalismo. Yo creo que todos hemos condenado el vandalismo, que personas que tengan locales sean saqueados. Yo creo que nadie podría estar de acuerdo con eso. Y lo hemos condenado desde el día 1. Que pequeñas mujeres o hombres que tengan locales terminen siendo saqueados, eso se condena de todas maneras y siempre. Pero yo a veces también extraño, por su intermedio, presidente, dirigirme al ministro, que también con fuerza se condene cuando ha habido violaciones a los derechos humanos. Aquí había, no por parte de las Fuerzas Armadas, pero usted habló de Carabineros también, aquí hubo desnudamiento en comisarías de niñas y mujeres. Ha habido violencia sexual, y lo han dicho los dos informes, no solamente el de Amnistía Internacional. El de ayer también fue lapidario. Aquí tenemos jóvenes que han perdido, bueno, Gustavo Gatica perdió la vista. Y eso es de una violencia. Es decir, ese joven nunca más va a volver a ver, siendo que además le gustaba la fotografía. Pero así otros jóvenes que han perdido, algunos la vista, otros han quedado con daño ocular, no todos han perdido la vista. Pero yo creo que esos casos, el uso de perdigones, que lo han dicho ambos informes, que no debería estar permitido por el daño que está causando. Entonces también una vez se echa de menos con fuerza esta condena. Condenar siempre obviamente el vandalismo, condenar incluso cuando son atacados, cuando se atacaron las carabineras, también lo dijimos, que no corresponde, que eso es violencia. Pero con esa misma fuerza condenar cuando había violaciones de derechos humanos. Nosotros tenemos, yo lo he dicho en otras comisiones, en Macul hemos tenido casos de niñas que fueron detenidas en un colegio, en una comisaría, y donde sufrieron violencia sexual. Entonces, eso no puede ocurrir, no en una democracia. Y en ese sentido, comparto, porque entiendo que otros diputados tienen que hablar, y esto podría ser más largo, no es la única. Lo que dice, eso sí, el diputado Toá, por su intermedio, presidente, decir, creo que aquí lo que nos falta es una agenda social, sobre todo muy fuerte. Si usted me pregunta, ministro, por su intermedio, presidente, no hemos avanzado prácticamente. Mire, yo no comparto las ideas del presidente Duque de Colombia, pero salió al tiro anunciando reforma tributaria. Se juntó con los sindicatos. Y yo siento que eso le falta. Aquí se habla de las tres, de la nueva Constitución, y el tema social prácticamente no hemos avanzado. Si usted me dice de verdad en qué cosa profunda hemos avanzado desde que estalló
el estallido social con manifestaciones pacíficas de muchos ciudadanos y ciudadanas por un Chile mucho más igualitario. Yo podría decirle, la verdad es que no conozco una medida que ha sido profunda en términos de terminar la desigualdad. Es cierto, valoramos que la reforma tributaria cambió el sentido de lo que tenía porque claramente beneficiaba a los más ricos, pero no hemos avanzado y creo que ahí tenemos una tarea y se lo dejo al ministro porque usted es parte de este gobierno, pero creo que ahí estamos muy al debe con la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Maya Fernández. El diputado don José Pérez. Saludar al ministro y a quienes le acompañan en esta oportunidad, señor presidente. Y referente al proyecto de ley que ingresó el Ejecutivo al Senado, yo quiero hacer una consulta. ¿Era necesario que se ingresara al Senado o a la Cámara de Diputados este proyecto cuando mediante un decreto el presidente está autorizado para tomar las decisiones que estime conveniente? Más bien, si se van a resguardar, ¿no es cierto?, instalaciones que son indudablemente de gran importancia para el país. Creo que no era necesario el proyecto de ley que llegara al Congreso. Por otro lado, indudablemente que todos rechazamos aquellas manifestaciones que son pacíficas pero que terminan en violencia innecesaria y que han destruido una cantidad impresionante de fuentes de trabajo, porque hoy día tenemos a lo menos 10.000 nuevos cesantes en el país que lo van a pasar muy mal este fin de año. De tal manera que yo creo que hay que tomar conciencia de que todas estas manifestaciones lamentablemente parten muy bien, pero llegan a un punto en que provocan un tremendo daño y causan perjuicio especialmente a la gente de más escasos recursos. Sin duda que las centrales hidroeléctricas, los aeropuertos y distintos lugares estratégicos habrá que seguirlos protegiendo porque esperamos que no se les cause daño, que sería ya gravísimo. Pero por ese camino, sin el diálogo correspondiente, indudablemente que no vamos a resolver los problemas del país. Yo creo que lo que hay que hacer es conversar, y estas manifestaciones lamentablemente ojalá que se tornen más pacíficas si se continúan realizando, pero ya vemos que el transporte y algunos gremios están preocupados y piensan, ¿no es cierto?, tomar medidas bastante serias dentro de las próximas horas o días si es que esto no se resuelve definitivamente. Todos tenemos que buscar el camino adecuado para dar solución a este problema, que hay demandas pendientes, se ha avanzado bastante con la ley que ya está prácticamente despachada, que es la ley de presupuesto, pero bien podríamos alcanzar algunas metas que están pendientes, que hay compromiso de parte del ministro de Hacienda de pronto lograrlas, pero acelerar esos procesos para dar paz y tranquilidad, ¿no es cierto?, a la comunidad nacional. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado José Pérez. Yo también me he anotado para el uso de la palabra. ¿Hay alguien más que se quiera anotar luego también? Diputado Osvaldo Urrutia también, voy a intentar no ser bastante claro. No va a alcanzar a contestar, ministro, pero ¿cuánto nos damos? ¿2 minutos? 2 minutos. Sí, 2 minutos cada uno para poder. Sí. Por eso, pero para a usted le quedan 8 minutos. Un helicóptero, ministro. Bueno, voy a procurar ser bien preciso, sin perjuicio de que podamos profundizar en otra instancia, ministro. Yo creo que es evidente que todos tenemos diferencias políticas, pero la situación del país también es agravante y se construye por distintos factores. A nosotros nos llama mucho la atención como el mismo gobierno en 5 oportunidades Cancillería citaba a Amnistía Internacional para emitir duros juicios sobre la realidad de otros países, y hoy día los mismos equipos con la misma metodología en la realidad chilena cuestionan este mecanismo para el cual se refieren a la violencia policial. La diferencia entre el informe de Amnistía Internacional y el de Human Rights Watch creo que no es tanta en cuanto a las conclusiones, porque ambos manifiestan que habría un patrón generalizado en las violaciones a los derechos humanos, y que Human Rights Watch dijo que para identificar si era sistemático o no, era en una democracia los tribunales de justicia quienes debían decir aquello. Yo creo que las Fuerzas Armadas, en mi juicio, diferente al suyo, creo yo que sí establecen una deliberación al momento de ponderar un juicio de un organismo
privado, internacional, y además entran en la participación directa de la agenda pública, creo yo. Entiendo que ustedes tienen un juicio distinto, y las Fuerzas Armadas también tienen un juicio distinto. En consecuencia, me gustaría saber cuál es el juicio, dado que ustedes interpretan que pueden establecer ese tipo de comunicado, sobre el nuevo informe, el de Human Rights Watch. ¿Cuál es oficialmente la opinión de las Fuerzas Armadas sobre el informe de Human Rights Watch? Dado que establece, al igual que el informe de Amnistía Internacional, que había un patrón generalizado en la vulneración de los derechos humanos, eso es un criterio cuantitativo, y además no descartan de que sea sistemático, pero en una democracia son los tribunales de justicia los que deben de decir aquello. Y la otra pregunta muy precisa, para no alargar. Yo entiendo que en países de la Unión Europea hay Fuerzas Armadas resguardando infraestructura crítica. Pero creo que la hipótesis de conflicto en aquellas situaciones es distinta, porque cuando uno decide dónde disponer la fuerza, de identificar cuáles son los actores, cuáles son los intereses y cuál es el escenario. Y en consecuencia, en la Unión Europea han habido amenazas expresas de terrorismo. En Chile, las amenazas expresas, creo yo que pueden estar interpretando, son las de manifestaciones sociales, acompañado también de actos de vandalismo organizado que han llevado adelante el saqueo. Entonces, la pregunta es, ¿sobre qué hipótesis de conflicto se busca autorizar a que en cualquier momento las Fuerzas Armadas con impunidad penal puedan hacer resguardo de líneas eléctricas? Porque sabemos que las líneas eléctricas están presentes en todas las ciudades y en todo el país. O de lugares o de la infraestructura que sostiene los servicios básicos de la sociedad, ministro. ¿Sobre qué hipótesis de conflicto y sobre qué actores? Esa es mi pregunta. Diputado Osvaldo Urrutia, ¿se hace uso de la palabra? Gracias, presidente. Brevemente también, esta sesión especial de la Comisión de Defensa fue citada para recibir al ministro y para preguntarle la preocupación que tenía nuestro presidente, que la dio a conocer a través de los medios de prensa, que a mí me pareció también inoportuno hacerlo sin antes haber recibido al ministro, es que las Fuerzas Armadas emitió un juicio de valor diciendo que las Fuerzas Armadas habrían deliberado al responder una imputación calumniosa hecha por un organismo privado, tal como usted lo ha dicho, en que se les imputa haber actuado premeditadamente, con alevosía, en contra de personas civiles durante las manifestaciones. Obviamente el informe, cuando uno lo lee, y yo me di el tiempo de leerlo, es un informe poco objetivo, sesgado, que no fundamenta sus aseveraciones, y además tiene el agravante de ni siquiera haber escuchado a alguna autoridad de gobierno con respecto a esta materia, y particularmente a alguno de los comandantes en jefe, al ministro de Defensa o a los subsecretarios en la materia. Por lo tanto, creo que las Fuerzas Armadas actuaron como corresponde, asistidas en un derecho constitucional que les permite responder frente a una acción calumniosa, como el ministro bien de hecho aquí lo ha relatado. Y por su intermedio, tratando de responder a la diputada Maya Fernández, quiero decir que no basta con condenar aquí en esta sesión los saqueos, los incendios, el vandalismo, la violencia. Pues yo no he visto esa misma declaración públicamente en gran parte de los partidos que integran incluso esta Cámara. Yo no he visto a ningún miembro del Partido Comunista, incluso del Frente Amplio, condenar abiertamente lo que está ocurriendo en Chile y la violencia que está ocurriendo. Déjeme terminar. Al orden, porque acá estamos citados para hacerle pregunta al ministro, por favor. Si le voy a hacer la pregunta. Acá este presidente de la comisión, integrante de la coalición Frente Amplio, ha manifestado su rechazo categórico a la violencia, a todo tipo de violencia, a todo tipo de acto vandálico. Entonces, si vamos a estar hay un alcalde, por favor, continúe para poder realizar la pregunta. Hay un alcalde de su sector que ha llamado reiteradamente a seguir protestando en la calle, a pesar de que Valparaíso está en la calle. Ahora, presidente, yo lo que quiero... Yo le quiero hacer una pregunta al ministro de Defensa. Sabemos gran parte de lo que ha ocurrido, no todo, pero sabemos gran parte a través de los medios de prensa lo que ha ocurrido, los desmanes, la violencia, y día a día se están. Pero no sabemos lo que se ha evitado, ni lo que las Fuerzas Armadas evitaron en los 9 días que pudieron estar en la calle. Sería bueno conocer también todos los asaltos, los saqueos, los incendios
y los destrozos que se pudieron evitar gracias a la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle. Gracias. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra, señor ministro. Bueno, muchas gracias. Yo vuelvo a esta comisión las veces que me pidan, solo pido que para mí es bien complejo, y quiero decirlo con mucha franqueza, los días martes a las 18 horas lo hago igual, porque tengo a esa hora habitualmente reunión de evaluación, sobre todo en este periodo, con los comandantes en jefe, y también me reúno con los servicios de inteligencia dentro del ámbito de su competencia. Esto es seguridad externa, información residual, seguridad militar y contrainteligencia, y colaborando, por supuesto, bajo la conducción de la Agencia Nacional de Inteligencia. Él es el que la conduce y tenemos un muy buen nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia. A ver, yo en primer lugar quiero señalarle a nuestra distinguida diputada que el gobierno ha sido claro y categórico en el día de ayer, y el presidente de la República en cada uno de sus testimonios, en expresar que toda acción que se realice debe siempre enmarcarse dentro del marco de la ley y, por lo tanto, en condenar cuando se producen hechos o abusos que puedan significar la vida o la integridad física o daños en contra de las personas al margen de la ley. Lo ha dicho clara y categóricamente. Por lo tanto, no me parece correcto ni justo señalar que no lo ha dicho. Y quiero decir lo siguiente. Yo también quisiera ver con la misma energía, porque en esto no hay doble estándar. Uno en materia de derechos humanos no puede tener doble estándar. Pero con la misma fuerza con que se condenan los casos en que pueden existir civiles que han sido dañados en contra de su vida, o la han perdido, o han tenido graves daños, se debe también referirse a los más de 2.200 carabineros que han sido brutalmente heridos, que han sido atacados, de los cuales 141 están en estado grave, 183 menos graves, 5 han sido quemados. Y solo en las últimas horas 108 han sido objeto de ataques. Pero como esto no consiste en empatar situaciones, yo lo que quiero pedirle, y se lo digo como ministro de Defensa, es que Chile tiene que tomar una decisión. ¿Va a resguardar el orden público, la seguridad y tranquilidad de la población en el momento más difícil y duro desde el retorno a la democracia o no? Porque yo quiero señalarles que hoy día la necesidad de proteger nuestra infraestructura crítica, si es o será hecha por las policías, va a significar distraer un contingente importante, de acuerdo a la información que se va recibiendo, a esa función. Entonces, no podemos nosotros estar sesionando aquí cuando anoche hubo una noche devastadora en el país, en donde ya nombré la cantidad de saqueos, destrozos, incendios. Hay varias municipalidades quemadas, gobernaciones quemadas. O sea, hay un ataque muy violento en contra de la seguridad, en contra de la seguridad de las personas y los derechos humanos de los chilenos. Y quiero señalarles además que este ataque, que se ha hecho en forma permanente y persistente, tiene como principales actores, y en esto no se confundan, por favor, aquí actúan grupos anarquistas coordinados en forma sistemática, en conjunto con otros grupos de narcotraficantes que están actuando sobre esta materia, y no puedo ni debo entregar más información porque todo esto es noticia en desarrollo de las acciones de los servicios de inteligencia, de las acciones de los servicios de inteligencia de las policías. Luego ustedes saben que una información de inteligencia tiene que transformarse en información policial, y después de información policial en información judicial. Pero puedo asegurar que en esta sala hay parlamentarios que saben perfectamente bien, porque seguramente lo han visto, lo han analizado, que lo que estamos diciendo es verdad. Esto aquí no hubo un ataque casual. Pero lo que es peor, lo que está pasando hoy día en la calle, ayer en la calle, perdónenme, son grupos que actúan en forma organizada, y es cosa de ver los videos, los saqueos, los ataques, y esto puede terminar de manera extraordinariamente grave para el país, en donde la sociedad civil, frente a observar que el Estado no es capaz de protegerle sus derechos,
salga en la autodefensa, lo que a nadie, por supuesto, quiere ni desea, porque eso significa que el Estado de Derecho se comienza y se debilita profundamente. Entonces, yo lo que quiero plantearles es que estamos en una situación en que hay que estar a la altura de las circunstancias. Yo me alegra mucho, y con él represento a todos los parlamentarios que pueden entrar, lo que ha dicho el diputado. El diputado Toá sabe que la historia demuestra dónde comienzan las cosas y no se sabe dónde terminan. Lo sabe. Y sabe que nosotros tenemos el deber de preservar, fortalecer todo lo que signifique las instituciones y nuestro Estado democrático. Y sabe que eso hay una manera de afectar siempre el Estado de Derecho y el buen funcionamiento de las instituciones de un Estado democrático es con los ataques que empiezan a producirse de esta manera. Este Congreso Nacional ha tenido que ser en 2 o 3 oportunidades, según recuerdo, no ha podido sesionar, porque ha existido gente que ha venido en sus alrededores a tratar. No estoy hablando de quien protesta, estoy hablando de que hay grupos organizados que están actuando. Y entonces, ¿por qué nos ponemos una venda en los ojos? Eso es lo que yo estoy pidiendo. Si esta no es una cuestión del gobierno, si esta es una cuestión del Estado, es una cuestión mucho más profunda respecto a la Fuerza Armada. Y por lo tanto les pido colaboración y ayuda. Y en el proyecto, les quiero decir que este proyecto, mi distinguido diputado Toá, se conversó con dirigentes de la oposición. Yo conversé con dirigentes de la oposición por mandato del presidente de la República. El proyecto iba a entrar por el Senado y se conversó con algunos de ellos. Y el proyecto es curioso porque si el presidente decreta estado de emergencia, se señala que el presidente toma una medida, pero que no tiene el respaldo político del Parlamento, que lo podría hacer, pero significa que las Fuerzas Armadas pasan a hacerse cargo del orden público. Entonces, si las hacemos cargo del orden público, después no critiquemos a las Fuerzas Armadas por hacerse cargo del orden público. En segundo lugar, lo que se ha hecho es una medida que existe en muchos países del mundo, que es, mediante una ley, solicitar que aquella infraestructura crítica que está definida en la ley pueda ser resguardada y custodiada por las Fuerzas Armadas, que tendrá que ser definida por el presidente de la República y se hará conocida como tal con la reserva del caso, porque nosotros vamos a decir cuál es la infraestructura crítica de nuestro país y obviamente pensando en aquellas que dicen relación con fundamentalmente los servicios básicos y que permiten el funcionamiento del Estado. Y tiene control civil, porque tiene que informarse al Parlamento, tiene una obligación del Ministerio de Defensa, que es coordinar y resguardar que estas medidas se cumplan en los términos señalados, y tiene una norma que dice que tiene que actuarse con toda rigurosidad de acuerdo a las reglas de uso de la fuerza, que el presidente de la República tiene que dictar, por supuesto, con él como a través de un decreto supremo, el cual habrá que tomar razón, y por lo tanto es una materia que se tendrá que discutir, perfeccionar y arreglar en el Congreso, en el Parlamento. Pero eso es una ley urgente. Eso va a permitir liberar a policías que pueden estar cumpliendo esa función. Pero eso es un tema en que es donde el Parlamento tiene que jugar su rol. Yo simplemente, y respecto a las Fuerzas Armadas, presidente, son disciplinadas, profesionales, no deliberantes y obedientes y subordinadas a la autoridad civil. Pero eso no quita que nuestras Fuerzas Armadas, cuando son calumniadas por una institución privada y se les imputa la intención positiva de querer matar a chilenos, porque esa fue la imputación que se le hizo, querer matar a chilenos, que debe ser la acusación más brutal que se le hace a las Fuerzas Armadas en un país, porque ellos juran morir por la patria en defensa de los chilenos. Y hay una institución privada que nunca se entrevistó con el Ministerio de Defensa, que el propio diputado Toá señala que le pareció absolutamente insuficiente ese informe, y se le hace una serie de atribuciones en forma gratuita. Entonces yo les digo, eso no es aceptable en ningún Estado de Derecho democrático. Hay un derecho humano básico en la sociedad, que es poder defender el honor de la institución que se ve y la calumnia de una institución que se ve afectada. Pero las Fuerzas Armadas en esa declaración no deliberan porque, quiero explicitarlo, no hacen ninguna declaración que diga relación contra autoridades, ni ponen en cuestionamiento el funcionamiento de ninguna entidad estatal, no hacen apreciaciones políticas, no apoyan un partido político, no apoyan ninguna propuesta determinada en el Congreso, salen simplemente a señalar
que la afirmación que se ha hecho no tiene ningún fundamento, de la cual yo tuve conocimiento, la cual no decía nada, salvo el legítimo derecho a decir que cuando se llega a ese extremo de afirmación brutal, lo hace. Y eso me refiero a la declaración de Amnistía Internacional. Y la Fuerza Armada, porque a diferencia de esa la que hace Human Rights Watch, respecto de las Fuerzas Armadas, narra un solo episodio, que por supuesto se está investigando y viendo con toda la colaboración para que se esclarezca respecto del rol de las Fuerzas Armadas. Yo quiero darle las gracias por haberme invitado, pedirle excusas, pero tengo que irme muy rápido. ¿Sí? Nosotros tenemos que cerrar, sí. Son 10 segundos. A ver, diputado Tovar. Ministro, en el tema de que este proyecto de ley fue conversado con la oposición. Con algunos parlamentarios. Claro, porque a mí me llama la atención que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara en el primer minuto cuestionaron el proyecto. Pero cuestionan el proyecto, me permite, para hacer, perdón, cuestionan el proyecto antes de conocerlo en detalle, antes de debatirlo. No, está bien, pero lo que yo digo que... Hay parlamentarios que yo le puedo asegurar, con los que yo personalmente conversé y presidentes de partido, pero el debate natural es en el Parlamento. Sí, acá. Ahí es donde será. Bien. Señor ministro, solo en honor por la información oficial que yo dispongo, Amnistía sí solicitó reunión con el jefe de la Defensa Nacional el 30 de octubre y con el presidente de la República el día 14 de noviembre y ambas no fueron aceptadas. Perdón, Por la información ¿quién que es yo el jefe disponía. de la Defensa Nacional? El jefe de la Defensa Nacional el día 30 de octubre. ¿Pero quién es el jefe de la Defensa Nacional? Estaba a cargo, debe haber sido el general Iturriaga, deben hacer No, referencia. sí. El 30 de Esto es octubre. curioso, la fuerza. Si Amnistía Internacional hubiese tenido interés en conversar, llama al ministro de Defensa Nacional y le dice quiero saber la información, como Human Rights la pidió y se la entregamos íntegramente, toda la información, en detalle lo que él quería. Se reunió 2 veces conmigo, le entregamos toda la información a vida y por haber. Entonces, Muchas gracias. contraponer la otra información que disponía. Muchas gracias, muy amable. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta.